final del programa y vamos a abordar una cuestión que estuvo prácticamente en vilo a todo el mundo y en la Argentina, especialmente a todos los analistas. La visita de Javier Milei en España y su discurso en un auditorio de ultraderechistas que terminó entusiasmando a muchos ultraderechistas, obviamente, porque ha generado estupor y sobre todo en el gobierno español un enorme rechazo. Sí, un enorme rechazo de un viaje, ya lo vamos a hablar con nuestro invitado, de un viaje que no se puede catalogar de una visita de Estado, no, sino más bien de estos viajes políticos, personales que hace Milei, porque apenas dedicó un par de horas para reunirse con algunos empresarios españoles, pero acusó de corrupta a la esposa del presidente español. Una dura respuesta del gobierno de España que retiró a la embajadora aquí en Argentina y ahora esperan algún tipo de respuesta, de disculpas desde Argentina, que no va a llegar, ya lo dijo el ministro Francos, que no va a llegar ningún tipo, porque no creen que tengan que pedir disculpas por absolutamente nada. Pero como vos decías, Julio, causó realmente mucho ruido y por estas horas hemos hablado con algunos encuestadores que están analizando cuál es el alcance de los dichos de Milei, tanto en la gente que lo votó como en la que no, pero a mucha gente no le cayó muy bien. Sobre todo porque ya ha tenido alguna experiencia de esta naturaleza con Colombia, con México, con Brasil, bueno, por mencionar, con Ecuador, por mencionar algunos de los estados. Para hablar de este tema, estamos con Claudio Fantini, periodista, analista internacional, politólogo, y seguramente nos va a dar una visión interesante sobre esto. Claudio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer. El gusto es mío, Julio. Bueno, ¿cómo tomar en un primer análisis rápido esta nueva incursión con la aparición de Milei fuera del país y metiéndolas de andar, digo, porque esto de ir con tanta falta de respeto hacia un poder constituido democráticamente que ha generado tantas críticas? Yo creo, Julio, que hay una seguidilla de estropicios cometidos por el presidente argentino, ¿no? Primero, el hecho de que el presidente de la Argentina ya sea un asiduo concurrente a escenarios ultraderechistas, ¿no? Y que parece confundir esas ovaciones de la ultraderecha mundial con la ovación del mundo. O sea, se siente un gran estadista y en todo caso puede ser un líder bien considerado por los ultraconservadores del mundo, pero no por el mundo. No es lo mismo lucirse en un escenario extremista que lucirse en el escenario internacional. Ese es un escenario extremista, ¿no? Creado por Vox, que es un partido heredero de lo que fue el falangismo, sí, la ideología impulsada por José Antonio Primo de Rivera, que le dio un impulso ideológico a la rebelión militar contra la República y a la guerra civil contra la República, y luego le dio una argumentación política y cultural y social a la dictadura de Franco, ¿no? Que recién en su última etapa, vía Opus Dei, empezó a abrirse un poco más a las políticas de mercado, pero que el falangismo era la versión española del fascismo, por lo tanto era una ideología corporativista, hiperestatista. La cuestión es que en este evento había otras figuras, pero ningún presidente. No fue Giorgia Meloni. Por un lado, porque es jefa de un gobierno. Y por otro lado, que aunque estaba invitada, ella viene realizando un corrimiento hacia el centro. Si bien su partido, Fratelli d'Italia, es un descendiente lejano del movimiento social italiano, el que crearon los lugartenientes de Mussolini tras la muerte del Duce, la verdad es que
una vez en el poder, Meloni empezó a suavizar un poco su posición, ha cuestionado públicamente el régimen fascista, ha empezado a acercarse notoriamente a Ursula von der Leyen, que es una centrista o centro-derechista de la matriz de Angela Merkel, que es las antípodas de lo que es la ultraderecha. Angela Merkel cogobernó con los socialdemócratas desde el primer día para no cogobernar con Alternativa por Alemania, que es la ultraderecha en Alemania. Ese es el verdadero centro, ¿no? El que es capaz de cogobernar con el centro de la otra parte, o sea, si es centro derecha como Merkel, cogobernar como lo hizo, primero con Schröder, finalmente con el actual presidente Olaf Scholz, o como está haciendo en este momento el gobierno portugués, un gobierno de centro derecha que tenía la posibilidad de ser un gobierno fuerte en alianza con Chega, que es un partido de ultraderecha, y prefirió ser un gobierno débil con el apoyo del Partido Socialista, que es la centroizquierda. Claro. Esa es la política centrista y eso no estuvo representado ni mínimamente en el evento en Madrid. Tampoco fue Víctor Orbán, que es pro-Putin, que es anti-Ucrania, anti-Zelensky, no hizo el corrimiento de Meloni. Giorgia Meloni también era pro-Putin, anti-Zelensky, anti-Ucrania, pero luego cambió de posición, se hizo pro-OTAN, pro-europeísta. Que ellos ahora, no hayan estado hace que solamente el único presidente en funciones que estuvo fue Milei. Es que eso es lo que te iba a preguntar. Prácticamente desde que asumió Milei va haciendo muchos viajes internacionales, pero no como jefe de Estado. Uno piensa, ¿cómo va a, digamos, reuniones partidarias? Viaja a reunirse con un empresario, no es al revés. Ahora están anunciando que va a ir a reunirse después de Elon Musk con Zuckerberg. Ha ido a Estados Unidos primero a una convención judía, después estuvo en Miami para un evento también partidario, viaja a España. Es decir, tenemos un presidente que no está llevando al país a esas instancias. En buena hora. Sí, lo más bien, claro. Está haciendo. ¿Cómo se puede interpretar con este liderazgo tan atípico de Javier Milei? Es María Esther, un caso raro de proclividad hacia los extremos, porque se enamora del judaísmo, pero el judaísmo en un 98% no es los ultraortodoxos. Y dentro de los ultraortodoxos, los más extremos son el Chabad de Lubavitch. Con eso se identificó Javier Milei. En la retórica que usa hay palabras como, por ejemplo, acusar al Papa de representante del maligno, que muestra que dentro de la Iglesia Católica, a la que pertenece al menos todavía, su identificación es con el lefebrismo. No con las posturas conciliares, sino con Marcel Lefebvre y esa corriente ultraconservadora que aborreció al Papa Angelo Giuseppe Roncalli, a Juan XXIII, a Pablo VI, a Juan Pablo I y a Juan Pablo II, o sea, con el extremo más ultraconservador de la Iglesia Católica parece identificarse Milei si uno depara en cierta terminología que utiliza. Viajó a Estados Unidos a abrazarse con Donald Trump, también en un evento de ultraconservadores, en buena hora que no va representando a la Argentina, sino representándose a sí mismo, pero siempre con una orientación ideológica que es extrema. Elon Musk es un exponente de una posición también ultra conservadora, ¿no? Y eso yo creo que los argentinos no debiéramos naturalizarlo. Bueno, además en este caso hubo un ataque que creo yo no se justifica contra la esposa del presidente del país donde se encontraba, ¿no? Claro.
Ahora, Claudio, este discurso violento, virulento de Milei va derramando, ¿no? Y te leí en Twitter, donde siempre has expresado tus opiniones políticas, tus análisis, pero estás recibiendo ataques como nunca. Bueno, no, con el kirchnerismo también recibía muchos ataques. Yo siempre tuve una posición cuestionadora a las posiciones que me parecen sectarias, que me parecen ideologizadas, a los liderazgos de corte mesiánico, ¿no? Y sobre todo a quienes construyen poder dividiendo y polarizando. Ese es un método de construcción de poder que me parece muy tóxico, muy nocivo. Lo cuestionaba antes, afrontando consecuencias que fueron muy duras. Empecé a cuestionarlo cuando quienes lideraban ese movimiento tenían una popularidad altísima. Lo sigo cuestionando ahora con un presidente que tiene una popularidad altísima, y ni qué decirlo en Córdoba. Cuando leo cómo escriben los que escriben y cómo atacan, me hace sentir muy bien de tenerlos como enemigos. No quisiera tener como aliados a gente que se expresa vulgarmente, obscenamente, y que supura un odio político, una aversión para todo lo que no es de su misma posición. Esto creo yo que también lo demuestra Javier Milei. Yo soy bastante crítico al presidente de España, hay muchas cosas que yo le cuestiono, pero haber llamado corrupta a Begoña Gómez, la esposa del presidente, por algo que todavía no es ni siquiera una imputación. No niego, en una de esas se da que hubo tráfico de influencia, pero a esta altura no hay ni siquiera una imputación, sino que un juez la cita a hacerle preguntas por lo que salió publicado, no en el portal del diario El País, o La Vanguardia, o el ABC, o El Mundo, o de los canales y radios grandes que se hacen responsables de lo que dicen, sino en portales por los que normalmente trafican bulos y trafican campañas de difamación, ¿no? Basándose en eso la llamó corrupta. Si ustedes se fijan, Santiago Abascal, a renglón seguido de Milei, tomó la precaución de decir presunta corrupción de la esposa del presidente, presunta corrupción. A ese cuidado no lo tuvo el presidente argentino, y a mí me parece verdaderamente un estropicio. ¿Y cómo crees que se puede resolver o ver cómo pasa este incidente inédito, podríamos decir, entre Argentina y España a partir de estos dichos de Milei? Yo creo que el gobierno español y Europa en esto, Pedro Sánchez no es solo España, Pedro Sánchez tiene un perfil muy alto en la Unión Europea, dentro de la OTAN, tiene una posición muy activa, muy fuerte, muy notable, tiene liderazgo a nivel europeo. Yo creo que lo que va a intentar Europa es que esto no afecte las inversiones, que no afecte la relación, pero claramente miran con preocupación un modelo de liderazgo que va aflorando en todo el mundo, que tiene expresiones en todo el mundo. Bolsonaro fue una expresión de eso en Brasil, Donald Trump lo es en Estados Unidos, Rodrigo Duterte lo fue en Filipinas, Wilders en Holanda. Hay muchos líderes de ese tipo. Las sociedades se están volcando hacia los extremos, y por ende se está debilitando la democracia a nivel global, y creo que a eso lo miran con mucha preocupación los gobernantes democráticos de Europa, que todavía son mayoría. Claudio Fantini, ha sido un placer tenerte en el programa. Un gusto grande. Muchísimas Julio, gracias. Un gusto a todos. Gracias. Bien, Claudio. con Claudio Fantini nos estamos despidiendo. Quiero saludar a los dos panelistas de esta noche.
Diego Caniglia y María Esther Romero, los esperamos la próxima semana. Hasta el Nos próximo vemos el lunes. Julio. Y a ustedes también, por supuesto, siguen en la programación de Canal 10 y los esperamos el próximo lunes con el Diario del Lunes, el espacio periodístico de Perfil Córdoba y Punto a Punto. Hasta la próxima.